Hola, bienvenidos a esta revisión clínica. Hoy nos ponemos la bata para resolver un verdadero misterio médico. Vamos a analizar un cuadro sumamente común en la consulta, pero que exige una precisión absoluta: la faringoamigdalitis bacteriana. Desglosaremos los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento paso a paso, usando los datos exactos de un paciente real para entender cómo se toma una decisión médica totalmente basada en evidencia. ¡Comencemos! Bien, vamos a meternos de lleno en esto siguiendo una estructura muy clara. Primero veremos el motivo de consulta, luego la gran pregunta, ¿es viral o bacteriano? Pasaremos a la famosa escala de Centor, llegaremos al diagnóstico definitivo, trazaremos el plan de tratamiento integral y para cerrar revisaremos la evolución y esas señales de alarma que no se nos pueden escapar. Vamos a la primera parte, el motivo de consulta y el caso clínico de Alejandro N. Todo comienza con la experiencia del paciente al cruzar la puerta del consultorio. Escuchemos las palabras exactas. Me duele mucho la garganta y tengo fiebre desde ayer. Esta simple frase, fíjense bien, ya nos está dando las primeras pistas cruciales de nuestro misterio. Un dolor de aparición muy reciente y un pico de fiebre nos gritan que hay un proceso infeccioso activo. Para ponernos en contexto, hablemos de nuestro paciente. Se trata de Alejandro N., un estudiante universitario de 19 años, previamente sano y con cero antecedentes médicos de importancia. Pero llega con un cuadro rapidísimo, de apenas 48 horas de evolución. Refiere un dolor de garganta súbito, ardoroso, punzante, con una intensidad terrible de 8/10. Y lo peor de todo es que empeora muchísimo con el simple hecho de pasar saliva. Ahora, lo que realmente llama la atención aquí son los hallazgos de la exploración física. Tenemos fiebre comprobada de 38.5 grados y un dolor intenso al tragar, incluso sólidos. Al revisar la garganta, vemos amígdalas grado 2 con un exudado blanquecino bilateral, o sea, francamente tienen pus. Además, hay ganglios inflamados y súper dolorosos en la parte frontal del cuello y toda la mucosa de la garganta está muy enrojecida. Pero atención, el dato clave es este último. Hay una ausencia total de tos o síntomas de resfriado. Esta pequeña omisión vale oro para armar el rompecabezas. Llegamos a la sección 2, viral o bacteriano, la principal disyuntiva diagnóstica. Aquí está el dilema de todos los días en la consulta. Hay que recordar que la inmensa mayoría de estos cuadros son simplemente virales, y la verdad no necesitan ni una gota de antibiótico. Un virus típico viene en combo con tos frecuente, escurrimiento nasal, ojos rojos o ronquera. Pero cuando miramos las características de una infección bacteriana, vemos exactamente el reflejo de Alejandro. Fiebre altísima, pus en las amígdalas, ganglios en el cuello súper dolorosos al tacto y, de nuevo, es evidente falta de tos. Esta diferencia tan marcada inclina la balanza dramáticamente hacia una bacteria. Claro, como en todo buen análisis médico, hay que descartar a los otros sospechosos habituales en el diagnóstico diferencial. ¿Podría ser una mononucleosis infecciosa? Bueno, a Alejandro le falta esa fatiga aplastante o la inflamación del hígado y el vaso que la caracterizan. ¿Quizás influenza o COVID-19? Tampoco, no vemos los dolores musculares intensos ni la tos persistente. Todos los caminos clínicos de este caso nos alejan definitivamente de los virus. Pasemos a ver cómo se va construyendo esto en la sección 3, la escala de Centor, donde cuantificamos la probabilidad clínica. La escala de Centor, junto con la modificación de McIsaac, es una herramienta fenomenal para objetivar lo que estamos viendo, ya que da puntos por hallazgos específicos. Evaluemos las señales de Alejandro. A ver, ¿tiene fiebre mayor a 38 grados? Sí, un punto. ¿No tiene tos? Así es, sumamos otro. ¿Ganglios cervicales dolorosos? Sí, va un tercero. ¿Hay pus o inflamación visible en las amígdalas? Sí, el cuarto punto. Finalmente, por estar en el rango de los 19 años, se le otorgan 0 puntos adicionales, manteniendo la suma intacta. El resultado total es un contundente 4. Y este número no es un dato más, es un verdadero punto de inflexión. Sacar 4 puntos significa que existe una altísima probabilidad clínica de estar frente a una faringitis por estreptococo. Esto justifica de inmediato dar el siguiente gran paso, hacer una prueba específica para atrapar al culpable con evidencia y evitar esa pésima práctica de recetar antibióticos a ciegas. Entramos a la sección 4, el diagnóstico definitivo, confirmando al culpable. La secuencia lógica que seguimos aquí es impecable. Empezamos con una altísima sospecha clínica gracias a ese centro de 4. Esto detona, ahí mismo en el consultorio, la solicitud de una prueba rápida de antígeno. Y bingo, el resultado vuelve positivo para el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Un detalle importantísimo, al ser un adulto joven y con esta prueba rápida ya positiva, las guías nos dicen que no hace falta mandar al paciente a hacerse un cultivo de garganta extra. Ya tenemos al responsable acorralado. Y aquí lo tienen, el gran responsable, el microorganismo Streptococcus pyogenes.
Esta es la principal bacteria de verdadera relevancia clínica en la faringoamigdalitis aguda. A diferencia de un virus del resfriado que el cuerpo elimina solito en unos días, a este patógeno es absolutamente imperativo identificarlo y erradicarlo con medicina. De no hacerlo, el riesgo de desarrollar complicaciones superdestructivas es altísimo. Vamos a la sección 5. El plan de tratamiento integral, nuestra estrategia de erradicación y alivio. Entonces, el punto crucial aquí es atacar en dos frentes simultáneos. Por un lado, tenemos la artillería pesada, el antibiótico. Las guías marcan amoxicilina como primera línea, en dosis de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por un lapso estricto de 10 días completos. Su única misión es acabar con el estreptococo. Pero hay que entender que mientras el antibiótico hace efecto, hay una persona sufriendo. Para solucionar esto, usamos tratamiento sintomático, con analgésicos como paracetamol o ibuprofeno, que van a controlar la fiebre y apagar ese terrible dolor de nivel 8 que nos comentaban al inicio. Ahora bien, la ciencia médica siempre exige tener un plan B. Si de pronto nos topamos con un paciente que tiene una alergia grave e inmediata a las penicilinas no pasa nada. Los protocolos tienen alternativas altamente efectivas como la clindamicina o antibióticos de la familia de los macrólidos. Claro, siempre vigilando los patrones de resistencia que existan en la comunidad. Y escuchen esto, porque tener total claridad sobre qué es lo que no se debe hacer es fundamental en la medicina actual. Para no alimentar la crisis global de bacterias superresistentes, jamás se deben prescribir antibióticos si la sospecha clínica apunta a un virus. Tampoco se usan antibióticos de amplio espectro como primera opción, ni se recetan corticosteroides de rutina nada más para desinflamar. Y por favor, nada de pedir radiografías o estudios de sangre si no existen señales de complicaciones mayores. Hay que evitar intervenciones innecesarias a toda costa. Sumado a los medicamentos en el consultorio, hay medidas de higiene vitales para cortar la cadena de transmisión en la casa y en la escuela. Es esencial el lavado frecuente de manos y evitar por completo compartir vasos o cubiertos. Y aquí les va un súper consejo muy práctico apoyado por la higiene clínica. Hay que tirar a la basura y cambiar el cepillo de dientes después de las primeras 24 a 48 horas de haber empezado el antibiótico. Son acciones pequeñitas pero con un impacto inmenso. Finalmente, llegamos a la sección 6, evolución y señales de alarma. El camino hacia la recuperación. Y esto ilustra de maravilla cómo debe ser la línea de tiempo esperada. Entre las primeras 24 y 48 horas de la primera dosis de antibiótico debe haber una mejora obvia y la fiebre tiene que bajar. Si se llega a la marca de las 72 horas y la fiebre no cede, foco rojo. Se requiere una revaloración médica inmediata porque algo no va bien. Pero, la regla de oro, la marca de los 10 días es innegociable. El esquema se tiene que terminar en su totalidad, incluso si a los 2 días los síntomas desaparecieron mágicamente. En cualquier seguimiento siempre hay que estar alerta a complicaciones. Las señales para salir corriendo a urgencias incluyen franca dificultad para respirar, babear en exceso o incapacidad para tragar la propia saliva. También el trismus, que es no poder abrir bien la boca por un espasmo, o hablar con esa voz gangosa, como si se tuviera una papa caliente adentro. Y mucho cuidado con un dolor intensísimo de un solo lado que desvía la campanilla, o si el cuello se pone muy rígido. Esas son verdaderas alertas rojas. Pero ¿por qué existe tanta insistencia médica en cumplir los 10 días a rajatabla y vigilar estas alarmas? Porque si el Streptococcus pyogenes se deja sobrevivir, hace estragos. Puede generar complicaciones supurativas, daños físicos por acumulación de pus como abscesos en las amígdalas o infecciones severas de oído. Y a un nivel aún más profundo, complicaciones no supurativas. Engaña al sistema inmunológico y desencadena fiebre reumática que daña al corazón o una glomerulonefritis que ataca el filtro de los riñones. Erradicar a la bacteria por completo definitivamente no es opcional. Para cerrar esta revisión clínica, vale la pena plantearnos una interrogante muy seria sobre la responsabilidad en los tratamientos. Si se observa que todo el dolor y la fiebre desaparecen casi por completo al segundo día de tomar la medicina, ¿qué cascada de riesgos ocultos, silenciosos y de por vida se desata si se toma la decisión de suspender el antibiótico prematuramente? Reflexionar sobre esto marca la diferencia total entre curar una simple molestia pasajera o abrirle la puerta a una vida de complicaciones crónicas. Comprender la evidencia es, al final del día, la mejor herramienta para proteger el futuro de la salud.